a últimas fechas, toda la maquinaria morenista está invitando a votar el 1 de junio del 2025 por la elección de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial, que porque con ellos se acabará la corrupción. Y esas acciones de los morenistas que se han apoderado del poder por el contubernio de la delincuencia organizada, especialmente del narcotráfico, primero con el narcopresidente y ahora con la señora Corcholata, pues es una farsa, es un fraude. En primer lugar, porque la corrupción no es causa del Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial forma parte de los poderes de la Unión. Cada poder, legislativo, ejecutivo y judicial, son independientes, son soberanos, y cada poder es responsable de su acción en el ejercicio del poder. En el caso de las imputaciones que hacen los morenistas a la Suprema Corte, pues es una campaña de desprestigio, es un movimiento que inició el narcopresidente para imponer su cuarta transformación, que es un sistema comunista, y para lo cual necesita tener todo el control de los poderes de la Unión. El Congreso de la Unión, compuesto de 2 cámaras de diputados y senadores, ya es un Congreso a modo. Tienen mayoría en las 2 cámaras y por ello todas las diarreas legislativas que atentan contra los derechos y libertades de los mexicanos se aprueban al vapor. Por ejemplo, la ley de telecomunicaciones y radio y comunicación, que es una ley federal, da la rectoría al gobierno para disponer de todas las plataformas de YouTube, de TikTok, de X, etcétera, y simplemente si consideran que atenta o no es del gusto del gobierno por las críticas, se suspenden, tanto privadas como de empresarios, etcétera. La otra prueba del despotismo, del autoritarismo de este gobierno, lo es el hecho de que existe una ley de educación en donde se prohíben la venta en las escuelas escolares de alimentos disque chatarras. Se prohíben también la música con corridos de los que llaman tumbados, porque hablan de la violencia y hacen apología, entre otras tantas barbaridades de la señora Corcholata. Y por ello es que están pues a todo vapor tratando de convencer al pueblo de México que se vote para acabar con la corrupción. Y para estar en contexto me permito exhibir primeramente la declaración de la señora Lenia Batres, que fue una favorecida del narcopresidente, pues la nombró para que fuera su caballo de Troya dentro de la corte y poder lograr que el gobierno tuviera el control de ese poder. Hasta la fecha no se ha logrado, pero con las próximas elecciones pues van a terminar, o como dice Zedillo, va a ser un crimen de la democracia o en contra de la democracia, y ahí empieza ya la dictadura de facto con fachada constitucional. Y la señora Lenia Batres invita de manera cínica y además hipócrita a votar así. Lenia Batres, ¿qué le iría, ministra, a la juventud de Chihuahua para que salga a votar el 1 de junio?
Pues que no desperdicie, estamos en una oportunidad histórica para apoderarnos como pueblo mexicano de un poder de la Unión que ha estado muy separado de los intereses de la gente. Entonces es muy importante que aprovechemos este proceso de democratización y el 1 de junio no dejemos de acudir a las urnas a votar por jueces, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Unión. Bueno, en primer lugar, esta señora es rijosa de vecindad. ¿Quién no recuerda el conflicto que tuvo con una vecina a la cual le aspectó con la siguiente injuria: hija de tu putísima madre? Y esas expresiones pues, son propias de una carretonera, de una mujer de la peor estofa social. Y por esa circunstancia y porque el narcopresidente le dio la instrucción de ser el caballo de Troya dentro de la corte, es por lo que esta señora no tiene ética ni tiene calidad moral. Y por lo que hace a la señora Claudia Sheinbaum, pues es otra inmoral, es otra mujer perversa y ruin, quien al ser denunciada por el expresidente de México, Ernesto Zedillo, de que se estaba realizando la muerte de la democracia por las reformas al Poder Judicial de la Federación, ya que se le quitaba la independencia y la autonomía, la señora Corcholata inició una campaña de desprestigio, no solamente contra Zedillo, quien tuvo el valor patrio de defender a la nación de un régimen autoritario que va a parar en un régimen comunista, y aún sabiendo de las consecuencias que se le iban a venir encima, Ernesto Zedillo dio muestra de valor y de decencia, y además de sentido de responsabilidad como expresidente que fue de la nación. Y a partir de que la señora Claudia Sheinbaum inició esa campaña de desprestigio, el señor Zedillo no se ha quedado callado. Le manifestó que se iban a investigar del asunto del Fobaproa, que la base fundamental de ello es que hizo deuda privada como deuda pública, que porque salió al auxilio de los empresarios, de los particulares. Pero el asunto es que el señor Zedillo pues actuó como un presidente con responsabilidad, porque de no hacerlo así se iba a venir una crisis económica de terribles consecuencias al desaparecer la institución bancaria. Y en esas condiciones la señora Claudia Sheinbaum está aprovechando esa acción que considera delictiva, que porque fue motivo de la quiebra de muchos mexicanos, y sin tener ninguna facultad para investigar hechos que sucedieron hace muchísimos años y que ya prescribieron, como lo establecen los artículos del 100 al 115 del Código Penal Federal. Pues la señora Claudia Sheinbaum está actuando de manera cobarde y autoritaria, porque está involucrando a la esposa de Zedillo con una grabación que es apócrifa, que es falsa, y todos los mercenarios de Morena están actuando para echarle lodo y desprestigio de manera, insisto, cobarde a Zedillo. Y para acreditarlo me permito exhibir el siguiente reportaje así.
Morena pide investigar a Zedillo por Fobaproa. Morena, por medio de la senadora Guadalupe Chavira, pidió investigar al expresidente Ernesto Zedillo por el caso Fobaproa y por audios que vinculan a su esposa con presuntos acuerdos ilegales. La iniciativa busca respaldar a Sheinbaum en la revisión del millonario rescate bancario, que ya supera los 945,000 millones de pesos. Bueno, por estas actuaciones delictivas de mala fe de parte de la señora Lenia Batres y la señora Claudia Sheinbaum, es por lo que yo invito a no votar en las próximas elecciones, porque es ratificar un acto ilegal al violarse el artículo 49 de la Constitución Federal, al quitarle la independencia y autonomía al Poder Judicial de la Federación. Y por otro lado, el ir a votar va a hacer una ratificación de las ilegalidades que ya se cometieron por todos los comités, tanto del Ejecutivo como por el Legislativo, para la selección de candidatos en su famosa tómbola, porque van a ser personajes de la peor realea, sin moral, sin ética, sin capacidad, y además que forman parte del rebaño de borregos del gobierno de Morena. Y si llegare a suceder, que es lo más probable, que se lleve a cabo la elección el día 1 de junio, pues definitivamente vamos a estar en manos de funcionarios que van a formar parte de un sistema de justicia manipulable, y en donde no va a haber ni certeza ni la seguridad de que la norma se cumpla, porque se da un Estado de Derecho, pero de manera ficticia, es decir, una simulación con tintes democráticos y de imparcialidad, pues los responsables de la corrupción lo son precisamente el gobierno federal, que tiene un pacto con la delincuencia organizada. Y la prueba fundamental de ello es la acusación que hizo Donald Trump de que el gobierno de la Sheinbaum tiene alianzas con el narcotráfico, además de las investigaciones de la DEA en 2006 y 2018, donde quedó plenamente comprobado que el narcopresidente recibió millones de dólares del cartel de Sinaloa. Y por ello es que el narcopresidente pues tiene mucha cola que le pisen, y la función de la señora Sheinbaum no es la de gobernar por el bienestar del pueblo de México, sino de gobernar y utilizar el poder omnímodo para cuidar las espaldas del narcopresidente y darle impunidad en sus delitos de traición a la patria, de coalición de servidores públicos, de peculado, etcétera. Por ello es que nuevamente insisto que el ir a votar va a crear una falta de certeza jurídica y va a ser una justicia a modo que se va a dar a los favoritos del régimen morenista, y todos los críticos y demás entes que no son del agrado de la corcholata van a ser juzgados por tribunales a modo, que está prohibido por la Constitución Federal, pues todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos. Pero pues eso es letra muerta, y es conveniente, cuando menos, oponernos a la muerte de la democracia, como bien lo manifestó Zedillo, y que es el motivo de la persecución política
que están siguiendo en su contra toda la maquinaria de los morenacos indecentes, rateros, inmorales y corruptos. Muchas gracias.